Bueno, vamos a compartir en esta mañana una palabra, amén, donde vamos a estar hablando de algunas cosas que muchos, a lo mejor, muchas cosas las habéis escuchado, ¿vale? Estaba compartiendo yo, mirando qué iba a compartir, qué iba a traer, tengo varias palabras ahí en el tintero, como se dice, pero el Señor me lleva a compartir en esta mañana una palabra que di hace muchos años. Hace muchos años, lo que pasa es que la mayoría ni estaba aquí. Entonces, pero de esa palabra surgió una de las lecciones del discipulado, ¿vale? Pero quiero hablarlo yo en esta mañana, me ponía la carga el Señor de hablarlo en esta mañana, hablando un poquito de qué es lo que Dios espera de nosotros, amén. Y quiero hablar del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros y entender que muchas de las cosas van a ocurrir por mi colaboración con Él. Si yo no colaboro con Dios, no van a ocurrir las cosas. Amén. Entonces quiero que me acompañes a Jeremías capítulo 29. Versículo 11. La verdad que en los años que llevo predicando, tengo como costumbre que no me gusta repetir los mensajes en mi iglesia. Pero el Señor me lo ponía así, por algo será. Será que hay mucha gente que no lo ha escuchado, que llega nueva y que tiene que escucharlo, o algunos recordarlo, y el Señor me ponía en el corazón hacerlo. Entonces, si el Señor me lo pone, pues yo espero que sea de bendición. Amén. Busca conmigo Jeremías capítulo 29, versículo 11. El ventilador está manifestado. Aleluya. Vamos a buscar en la palabra este versículo, vamos a leer y vamos a desarrollar algo que tiene que ver con el propósito que Dios tiene conmigo. Amén. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice así la palabra, sí, llevarlo e ingresarlo en el psiquiátrico Barbo. Amén. Dice así la palabra, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Leemos, dice, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y quiero leerlo otra vez más lento y que tú escuches lo que leo. Yo sé los planes que tengo acerca de ti, te dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Amén. Vamos a orar presentando esta palabra delante del Señor, dándole gracias a Él y pidiéndole a Él que Él sea el que nos hable en esta mañana. Cierra tus ojos, por favor, y voy a pedir a mi hermano Ángel. ¿Se puede hacer una oración presentando la palabra? Te doy las gracias, Padre Santo, por permitirme estar hoy aquí, Señor. Te doy las gracias por lo que tenemos hoy de culto, Padre Santo, por la oración. Ahora te pido, Señor, que bendices a los cielos. Que sea tú el que le dé la palabra, Señor. Que lo fortalezca, Padre. Amén. Que llegue a nuestros corazones. En el nombre amado de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dile al de al lado, por favor, estate atento que es para ti. Díselo al de al lado. Yo quiero compartir este mensaje en forma de reflexionar un poco sobre tu vida. Amén. Reflexionar un poco cómo estás delante de Dios, en qué situación te encuentras. Cada uno conoce cómo se encuentra a día de hoy. Yo puedo veros y puedo determinar más o menos cómo estáis y puedo ver si estáis bien, si estáis mal, pero es muy difícil determinar cómo está cada uno interiormente viendo solamente las caras. Unos se les ve más, otros se les ve menos. Pero cada uno de vosotros se encuentra en sus luchas, en sus situaciones personales, y cada uno de vosotros, pues, hace preguntas al Señor en cuanto a eso. Algunos se encuentran en una situación de que no saben dónde están en un stand-by ahí donde no saben qué quiere Dios con ellos. Algunos se encuentran atascados en una situación en la de que quiero pero no puedo. Otros se encuentran en una situación quizá en la que he intentado muchas veces y no hay manera y no sé si Dios lo va a hacer. Cada uno tiene su situación, cada uno tiene su situación personal que de alguna forma le lleva a estancarse o a seguir o a empujar. Pero quiero decirte que en medio de la situación en la que tú te encuentras, Satanás no pierde el tiempo. Satanás sabe hacer su trabajo. Si tú no determinas bien qué es lo que quieres hacer con tu vida, si tú no determinas bien hacia dónde quieres ir,
hacia dónde vas a canalizar tus esfuerzos, qué es lo que quieres hacer. Satanás va a robarte la paz y va a robarte la pasión y te va a dejar estancado en un lugar donde te va a costar salir. Nosotros tenemos que mantenernos alerta, velando, activos, trabajando. Cuando nos paramos y empezamos a pensar demasiado y empezamos a cuestionar demasiadas cosas, es cuando el diablo aprovecha para influenciarnos y manipularnos. Por eso, la única manera de mantenerse activo es estar cerca del Señor siempre. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Porque Dios es un Dios de propósito. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de propósito? Si yo leo la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28, no lo busques, ¿qué dice? A los que aman a Dios, todas, unas pocas, algunas, Dios no miente, ¿sí o no? Dios no miente. Todas las cosas le ayudan a bien, pero ¿a bien para qué? Las cosas te pueden ayudar a bien cuando salen mal, porque hay un propósito detrás, hay una meta detrás, que lo que te ocurre que tú no entiendes te va a ayudar para llegar a esa meta. Cuando es una cosa que pase por pasar, cuando yo hago algo sin tener ningún tipo de sentido, ningún tipo de meta, ningún tipo de objetivo, y me ocurre una cosa mala, no me puede servir para bien en nada porque no estoy intentando llegar a ningún lugar. Quiero que todo me salga bien. Pero cuando yo tengo una meta, cuando tengo un objetivo, cuando tengo un propósito que alcanzar, entonces sí que encamino una vida y ocurren cosas en mi vida que me van a tratar en áreas que yo no quiero que se me trate o no puede Dios tratarme de otra manera, pero para alcanzar el objetivo, siempre con un propósito. Por eso el cristiano que vive en la visión de Dios, que vive en el propósito de Dios, las cosas malas en la carne que te ocurren, si son permitidas por Dios, van a sumar para lo que tú tienes que ser, para llegar a ser lo que Dios desea que seas. ¿Me estás entendiendo lo que digo, no? Pero cuando un cristiano se mueve sin propósito, cuando un cristiano se mueve sin sentido, sin objetivo, sin metas, es entonces cuando todo lo que te ocurre, sea bueno o malo, no suma para nada. Simplemente lo vives y vives el momento, como muchos dicen. Vive el momento, que la vida es corta. Pero no te suma para nada. Simplemente disfrutas del momento bueno que vives, sufres del momento malo que vives, pero no hay una suma que te hace ser mejor para mañana o para llegar al objetivo. Necesito que entiendas estas cosas para comprender. Por lo tanto, Dios es un Dios de propósito. Si yo leo en Salmo 138, acompáñame. Necesito explicarte cómo se mueve Dios para llevarte a lo que espera Dios de ti. Salmo 138, versículo 8. Dura un poco, chaleco. Lee conmigo, dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y dice el salmista: no desampares la obra de tus manos. Le está diciendo: no dejes de tratarme, no dejes de trabajar conmigo, no dejes de ministrarme, no dejes de permitir cosas en mi vida que, aunque duelen, me perfeccionan. No dejes de permitir cosas en mi vida y de provocar pruebas a mi vida que, aunque no me gustan humanamente, pero me están llevando a mejorar para alcanzar lo que tú tienes para mí. Porque Dios es un Dios de propósito. Tal propósito tiene Dios que ha encapsulado todo el futuro de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro, en 7 etapas, en 7 dispensaciones. Aquellos que conocen la Biblia sabéis que está la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y los tiempos futuros. Todo el tiempo de la humanidad está encapsulado en 7 etapas. Dios lo ha preparado. De tal manera Dios es un Dios de propósito que coge hace aproximadamente 6.000 años. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, después de que Adán y Eva pecan, va y pone juicio a la serpiente, al hombre y a la mujer. Y a la serpiente le dice, hace 6.000 años aproximadamente, le dice, ella tendrá a alguien, a un niño, la simiente de ella, que te pisará la cabeza y te quitará la autoridad que tú le has tomado al hombre por engañarlo.
Eso ocurre hace casi 6.000 años. Esos 6.000 años han pasado a hoy. Pero hace 2.000 se cumplió la palabra que Dios le dio 4.000 años antes a Adán, Eva y la serpiente. Esa palabra se la dio hace 6.000 años y empezó a Dios a llamar a hijos, nietos, a profetas, empezó a poner la ley, empezó a preparar el terreno para que llegara la simiente que debía pisar la cabeza de la serpiente y darnos salvación. Dios provocó año a año, mes a mes, década a década, que todas las cosas ocurrieran enlazadas para llegar a cumplir su promesa, porque Dios es un Dios de propósito. Fíjate que antes de que viniera Jesús tenían que pasar cosas especiales. Algunos ya lo habéis escuchado, ya lo he dicho. Los romanos se les metió en la cabeza ser un imperio que querían quedar como algo que quedara claro en la historia, algo que determinara la historia, y se les metió en la cabeza hacer caminos que llevaran a Roma por todos sitios. Empezaron a abrir caminos desde Roma a todo lugar, a toda ciudad, a todo imperio, a todo país. Por eso está el dicho que todos los caminos llevan a Roma. Abrió camino Roma, no habían los caminos. Pero no solamente eso, el imperio griego, Alejandro el Grande, se le metió en la cabeza de decir: quiero que todo el mundo hable griego. Y se le metió de tal manera que conquistó la tierra y hizo que el idioma griego se hablara en todas las tierras. No solamente eso, cuando Jesús va a venir, hay un hambre de Dios en el mundo increíble. Y justamente se crea un hambre que la gente quiere recurrir a algo, y justamente llega el Hijo de Dios. Y cuando llega el Hijo de Dios, Él predica la palabra, Él enseña la palabra, Él escoge a 12 discípulos, pero esos 12 discípulos, cuando Jesús muera, van a ser enviados. Y le dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir por todos los caminos. Y aquí Jesús coge y aprovecha lo que el Padre ya había preparado. ¿Cómo irán los discípulos a predicar a todo el mundo? Por los caminos que los romanos prepararon. ¿Y cómo van a predicar a toda criatura? Porque todos aprendieron el griego, porque el imperio griego lo estableció. ¿Y cómo la gente iba a aceptarles? Porque había un hambre en el mundo increíble de las cosas espirituales. Dios es un Dios de propósito. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Dios no hace nada al azar. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, además. Díganle al lado: Dios tiene un propósito contigo específicamente. Algunos dicen: bueno, con la iglesia, con el evangelio, con pastores, pero conmigo Dios no hace nada al azar. Y si Dios te creó a ti, Dios también ha puesto un propósito en ti. Si Dios te creó a ti, hay algo que Dios quiere que tú hagas que otro no lo va a hacer. Y si tú no lo haces, cogerá otro para hacerlo de otra manera, pero no de la manera que tú estás llamado a hacerlo. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. En algunas ocasiones en la palabra vemos, bueno, en toda la Biblia, vemos el propósito de Dios de una forma especial. Pero en alguna ocasión Dios específicamente habla a los hombres. Y le dice, por ejemplo, a Jeremías en el capítulo 1, vino palabra de Jehová a mí diciéndome: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te separé para mí, te di por profeta a las naciones. Antes de que Jeremías naciese, ya Dios lo escoge, lo separa y dice: este profeta para mí. Hay hombres y mujeres escogidas para diferentes generaciones, para diferentes situaciones, especialmente para provocar un avivamiento en lugares diferentes. Pero todos, y cuando digo todos, es todos tienen un propósito de Dios en sus corazones, que Dios quiere tratar contigo, que a lo mejor no es desde el púlpito, que a lo mejor no es desde el altar, que a lo mejor no es con el evangelismo más específicamente, que a lo mejor no es con las misiones, que a lo mejor no es con la intercesión, pero tú tienes que ver a qué te llama Dios. No te puedes quedar parado en una silla. Tienes que buscar a Dios, tienes que conocer de Dios, tienes que nacer de nuevo, gloria a Dios. Pero cuando ya estás en el rebaño, cuando ya estás en la iglesia, cuando ya estás entre los hijos de Dios, tu esfuerzo tiene que ser crecer, colaborar con Dios, porque tienes que preguntarle a Dios cada día: Señor, ¿qué estás esperando que yo haga? Y entonces tú te esforzarás y Dios te hablará. Y entonces tú tomarás decisiones y Dios también las tomará por ti.
ti. Y es el momento en el que, conforme pasa el tiempo, Dios irá canalizando las cosas para llevarte a lo que Él te ha elegido para que tú hagas. Pero para ello ocurrirán en el camino cosas buenas y ocurrirán en el camino cosas malas. Habrá cosas que entiendas y cosas que no entiendas. Habrá etapas que sientas mucho a Dios y etapas que no sientas tanto a Dios. Pero tú estarás en la carrera, tú estarás en el camino. Y aunque tú no corras una vez, aunque a veces vayas de rodillas, aunque a veces te caigas al suelo, pero cuando tú estás en el camino, cuando tú estás en el propósito, no importa lo que te pase, todo suma para seguir avanzando, para hacer la obra que Él quiere hacer contigo. Él tiene un propósito contigo. Dice la ciencia misma que el universo está preparado de una forma estratégica, especial y perfecta, que si Él moviera algo del universo, dejaría de sostenerse todo. Dios tiene contadas las estrellas, dice la Biblia. Dios no hace nada al azar. Hay niños que han nacido producto de una violación. Hay niños que han nacido producto de resultado de un matrimonio que no se llevaban bien y que ni siquiera conocieron a sus padres, o al padre o a la madre, o que fueron drogadictos, o que fueron alcohólicos, o que vivieron una infancia terrible. Pero con todo y con eso, fue Dios quien permitió que tú estuvieras hoy aquí. Fue Dios quien permitió que tú, a tu edad, en tu momento, te acercaras al Señor. Porque el Señor, sin importar de qué manera llegaste a la tierra humanamente, Él promovió todo para que tú estuvieras con un cuerpo, con un espíritu y con un alma, y quiere hablar contigo para decirte: tengo algo contigo que hacer. Necesito que me mires, necesito que crezca. La pregunta que tú te tienes que hacer hoy: ¿qué está esperando Dios de mí? Pues escúchame bien, hoy te voy a hablar cosas que Dios espera de ti. Pero sobre todo, ¿sabes qué espera? Espera que mueras a tu yo. Espera que luches en medio de los problemas. Espera que le sigas mirando a Él, aun cuando ves que no está. Espera que aunque no sientas nada, sigas adorándole. Él espera que sea tu Señor siempre, en el nombre de Jesús. Pero Él requiere de tu colaboración. Él tiene un propósito contigo. Él quiere hacer grandes cosas contigo. Él va a mover todo lo que tenga que mover a través de cosas que te gustan y cosas que no te gustan. A través de cosas que te duelen y cosas que te agradan. Porque Él no se fija en lo humano ni en los gustos. Él se fija en que llegues a ser lo que Él quiere que seas. Y dice la palabra: le dirá el barro al alfarero: ¿qué estás haciendo conmigo? Él es el alfarero y tú eres el barro. Déjate tratar. Déjate tratar y no te metas en situaciones que te provocan dolor por gusto, como consecuencia de tus decisiones. Si el dolor viene por sufrimiento, porque Dios lo permite para tratarme, Él hará. Pero que no sea por decisiones malas de mi parte. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El versículo aquí está hablando de una colaboración con Dios en un contexto que vamos a tomar. Dice: no os embriaguéis con vino. ¿Qué pasa a una persona cuando bebe demasiado alcohol? Va perdiendo el control de su propia personalidad. Conforme tú vas bebiendo alcohol, llega un momento que cada vez el alcohol te va dominando más a ti. Tú pierdes el control, dejas de hablar lo que tú quieres hablar, dejas de tener la estabilidad que necesitas, porque el alcohol empieza a tomar el control y tú eres sometido al alcohol. Aquí dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, embriagaos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? No aceptéis al Señor y llevéis al Espíritu Santo de paseo en vosotros. No sometáis al Espíritu Santo a lo que vosotros creéis y queréis. Sed llenos del Espíritu Santo de tal manera
que seas tú el que pierdas el control y sea Él el que tome el control de tu vida. Que te llenes de tal manera del Espíritu Santo que seas tú sometido a Él, no Él sometido a ti. Hay gente que lleva de paseo al Espíritu Santo todos los días. Gente que quiere vivir a su manera, gente que quiere vivir como le da la gana, y el Espíritu Santo está en él, sí, pero el Espíritu Santo no manda. Es uno el que manda y el Espíritu Santo le acompaña. Pero Dios quiere que tu relación con Él llegue a ser de tal manera que sea Él el que te dirija a ti, que sea Él el que te hable a ti, que sea Él el que a la hora de tomar decisiones lo tengas en cuenta y Él te hable. Porque ¿cuánto tiempo perdemos por decisiones malas que tomamos? ¿Cuánto tiempo perdemos por no escuchar a Dios? Y somos tan emocionalistas que llamamos a Dios muchas veces en medio de nuestras emociones, diciendo esto es de Dios y esto me lo ha dicho Dios, y muchas veces son lo que nosotros queremos y metemos a Dios ahí. Hay que buscar a Dios de verdad y hay que rendirse a la voluntad de Dios. Y si Dios te dice no a algo que a ti te gusta, es no. Pero yo quiero, pero es que tú no ves que vas a sufrir porque la consecuencia va a venir después de desobedecerle a Él. Que si nosotros tomamos las decisiones dejando que el Espíritu Santo sea el que gana, sea el que domina, si hacemos eso, no perderemos el tiempo. Todo lo que nos ocurra sumará para bien, para el camino donde Dios nos quiere llevar. Cuando Adán y Eva pecan, todos lo sabéis, no me entretengo aquí, pero para los que no lo han escuchado, saber al menos eso. Cuando Adán y Eva pecan, ellos mueren espiritualmente. Morir espiritualmente significa que el espíritu queda en un estado vegetativo, hay una separación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, al haber una separación, cuando Adán y Eva querían tomar decisiones, buscaban la dirección del espíritu, pero el espíritu no estaba. El espíritu había muerto, había una separación y no había dirección de parte de Dios. Por lo tanto, humanamente, ¿qué tuvieron que hacer? Orientarse a través del alma. En el alma está la capacidad de pensar, de sentir, de decidir humanamente lo que vemos, lo que sentimos, lo que me dice el corazón. Pero el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y entonces, ¿qué pasa? El hombre empieza a equivocarse continuamente porque no hay dirección del Espíritu Santo. No hay orientación buena. De tal manera que Dios va a traer una promesa y a través de Ezequiel les dice: pondré en vosotros un corazón nuevo y escribiré mi ley en vuestros corazones y tendréis la orientación de nuevo de parte de Dios. Pondré un espíritu nuevo. ¿Eso cuándo se cumple? Se cumple cuando después de que Jesús muere y resucita, todo el que hoy acepta a Jesús recibe al Espíritu Santo en su vida y lo que estaba muerto se produce un nuevo nacimiento. Y ahora podemos orientarnos a través del Espíritu. El Espíritu está vivo, está ahí y nos puede dar dirección. Pero aquí comienza una lucha. Cuando una persona toda la vida se ha guiado por lo que piensa, lo que siente, lo que decide, lo que le han dicho, lo que le han enseñado, su cultura, su forma, su tradición, su costumbre. Cuando una persona piensa y vive de esa manera y ahora llega el Espíritu Santo a tu vida y empieza el Espíritu Santo a golpearte diciéndote no, así. No, de esta manera no, de la otra. Se produce internamente una lucha en tu vida. Cuando uno no estaba en Cristo no veía mal irse de juerga, pero viene a Cristo y el Espíritu Santo te dice: ¿tú de juerga dónde vas tú? Eso ya no está bien para ti. Uno no veía mal fumar, pero llega un momento que el Señor te pone: no está bien, estás haciendo daño al templo del Espíritu Santo, a tu cuerpo, estás provocando un suicidio porque estás afectando tu propio cuerpo. Yo no puedo entender, y con respeto a todos los que están aquí, y el que todavía fume, pues que Dios te bendiga y te dé fuerzas para poder lucharlo, pero yo no puedo entender cómo humanamente el propio Estado te puede poner en un paquete en letras grandes, ahí en el cartón te pone: fumar te mata. Y el cristiano no puede entender que eso es dañar el cuerpo que el Espíritu Santo te ha dado.
Pero es que en la Biblia no pone fumar, ni en la Biblia pone, perdonar la expresión, la cocaína, ni el caballo, ni nada de eso, no lo pone. Pero la Biblia habla de cuidar lo que Dios te ha entregado, el cuerpo. Hay cosas que específicamente en palabras la Biblia no lo pone, pero la Biblia habla de conceptos que enseñan lo que está bien y lo que está mal. Y te habla de todo tipo de pecado. Y tú tienes que entender que cuando tú has aceptado a Cristo, seguramente yo creo que tú has entrado en luchas. Digo yo, esto está bien, esto está mal. Aquello lo quiero hacer, pero el Espíritu Santo me dice que no. Me quiero ir con un hombre, con una mujer, pero el Espíritu Santo sabe que eso no está bien y me lo marca. Echo de menos hacer ciertas cosas, ir con mis colegas, mi familia, mi amigo, pero yo sé que el Espíritu Santo marca que eso no está bien. Hay una lucha interna. Y en esa lucha, ¿quién gana? Al que más se le alimenta. Tú oras y buscas de Dios y el Espíritu Santo es alimentado y tu espíritu es alimentado de tal manera que el Espíritu Santo está despierto, vivo en ti y con autoridad para marcarte y para tratarte, y entonces se te hace más fácil luchar contra el pecado. Tú no oras, tú no lees, tú no te congregas, el espíritu se apaga y la carne toma dominio, y entonces te es más fácil pecar y te duele menos hacer las cosas mal. Y no solamente te duele menos, conforme lo haces y no te arrepientes, provoca que tu conciencia cada vez te dicta menos, te habla menos, te chilla menos, que eso está mal. Se va cauterizando la conciencia, se va endureciendo la sensibilidad, de tal manera que ya voy dejando de tener la sensibilidad del espíritu y hago las cosas malas y no siento la alerta del espíritu. Y me acostumbro a hacerlo mal. Cuando yo hago esto, dile al de al lado, interrumpes el propósito de Dios. Interrumpimos el propósito de Dios. Y para que eso no pase, porque yo creo que ninguno quiere interrumpir el propósito de Dios. Entonces decimos, yo quiero que se haga tu propósito, Señor. Yo quiero que tú hagas lo que tengas que hacer conmigo. Quiero que obres en mi vida, Señor. Pero lo que cuesta es el día a día. Lo que cuesta es la lucha esa interna. Hay una clave. Dios quiere tratarte y si tú te dejas tratar funcionará. Pero en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, no lo busques conmigo. Dice, humillaos. Humillaos. ¿Sabéis lo que es humillarse, no? La antítesis de lo que es el orgullo y la altivez. No es lo que yo crea, no es lo que yo quiera, no es mi primer pensamiento primero. Me humillo, que se haga lo que tú quieras. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. ¿Me estás escuchando lo que dice la palabra? Humíllate para que Dios te exalte. Él no deja que se exalten los soberbios ni los altivos. Al revés, Él los aborrece. Pero si tú te humillas a la palabra de Dios, si tú te sometes al Espíritu Santo, si tú en tu lucha interna apuestas porque el Espíritu Santo tenga la razón y por decidir en tu libre albedrío, en tu voluntad, hacer lo que el Espíritu Santo dice, aunque te cueste, serás levantado, exaltado. Te dará la fuerza, te dará la capacidad para poder pasar por encima de las diferentes circunstancias que quieren dañar tu vida. Pero para eso, ¿qué es necesario? Humillarse. A nosotros no nos gusta humillarnos. Pero mira lo que dice él. Pero es que, pastor, a veces vivimos momentos muy difíciles y de tensión. Mira lo que dice la palabra. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Pregunto, ¿es fácil descansar en el Señor? Decirlo sí, pero es fácil que cuando viene el problema y cuando viene la tensión y cuando viene la ansiedad, te metas en tu habitación
y se lo sepas entregar a Él y quedarte bien? ¿Es fácil eso? No todo el mundo ha aprendido a descansar en el Señor. Hay gente que cuando vienen los problemas le come la ansiedad, le come la tristeza, le come los nervios. No puede. Pero tienes que aprender a descansar en el Señor. A meterte en el cuarto con Él y orar y decir: Señor, te entrego mi ansiedad, te entrego mi problema, te entrego mi situación. De tal manera te lo entrego que confío en que tú vas a hacer todo lo que tengas que hacer para defenderme. Y tú vas a actuar de tal manera que vas a permitir lo que tengas que permitir para que vaya mejor las cosas y para aprender yo, para que tu voluntad se cumpla en mi vida. Esto solamente lo puede hacer los que entienden un poquito a Dios y sus propósitos. Porque cuando tú haces esta oración y tú a Él lo tienes como un padre y lo entiendes de verdad, tú descansas. Se lo he dicho a mi padre ya. Y Él busca lo mejor para mí. Él tiene para mí planes de bien, no de mal. Él quiere bendecirme. ¿Por qué voy a seguir preocupándome? Eso es descansar en el Señor. Y Él dice: humíllate a la palabra, echa toda tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. No está en una cruz, no está en un cuadro, no está en el cielo y hay distancia y va a tardar 5 días en escuchar tu oración. No. Él te ha escuchado. No tienes fe, perdóname, no tienes fe si le das tus ansiedades a Él y sigues igual de preocupado. No tienes fe. Porque si tú has hablado con Él y sabes que Él tiene cuidado de ti y que es el Todopoderoso para mover lo que tenga que mover, para sanarte, para lo que tenga que hacer. Si tú has hablado con Él y tú realmente crees que Él está y que escucha y que es Dios Padre, ¿por qué sigues preocupándote de la misma manera? Nos falta fe. ¿Sabes qué espera Dios de ti? Entre otras cosas, me gustaría que se lo digas tú al de al lado, que le creas. Que le creas. No, pero yo creo en Dios. No, si no se trata de creer en Dios. Sí, yo creo en Dios y nos va a llevar al cielo. No. Que cuando le oras, que creas que Él te va a cuidar. Que cuando le hablas, creas que Él te entiende. Que cuando le hablas, creas que hará algo con tu oración. Que va a mover algo para bendecirte. Y que si permite algo que pase, es porque está bajo el control de Él. Y yo sigo dando la gloria a Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que estoy diciendo. Quiero hacerte reflexionar en esta mañana. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con todo lo que hace. Pero no va a llevar a cabo su plan si tú no haces la parte que a ti te toca. Solamente unas pocas veces Dios mueve lo que tenga que mover, como con Jonás, como con Moisés, como con Jacob, con Pablo. Solamente hay algunas personas que están llamadas a marcar un antes y un después en su generación y Dios de alguna forma los persigue hasta que obedecen. Pero de forma general, Dios necesita tu colaboración para hacer contigo lo que quiere hacer. Por eso en Filipenses capítulo 2, quiero que si lo busques conmigo. Filipenses 2, versículo 12. No voy a hacer caso en esta mañana, me falta poquito. Y el Señor me ponía esta palabra en esta mañana muy sencilla. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que a veces no encuentra el propósito en las cosas del Señor, en la iglesia, en su vida cristiana, y están como perdidos. Y tienes que entender que Dios está actuando, que no puedes parar, que Dios está llevando a cabo su propósito en ti. No puedes frenar el trato, aunque no veas nada. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y dice: porque Dios es el que en vosotros produce
el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo me ocupo y Él entonces produce en mí el querer y el hacer. Si yo no me ocupo, Él no va a tocar nada de mí. Si yo no doy el primer paso, Él no lo va a dar por mí. Si yo no tiro hacia adelante, Él no lo va a hacer por mí. Si yo no estoy dispuesto a colaborar con el trato de Dios conmigo, Él no va a hacer algo que yo no quiero. Porque Dios es alguien que respeta mi vida. Y aquí es donde tú tienes que entender que hay una lucha interna para el propósito de Dios. Hacer la carne o el espíritu. Hacer lo que Dios te dice, lo que te dice la carne, sí. Pero no solamente es interna la lucha. La lucha también es externa. Quiero que me acompañes en Daniel, capítulo 1. Muchos habéis leído esta historia. Daniel se encuentra esclavo. Se encuentra en un lugar donde no es su tierra, donde no es su casa. Se lo han llevado, Israel ha caído y se lo han llevado esclavo. Y mira lo que quiere hacer el enemigo con Daniel y con sus amigos. En el capítulo 1, versículo 3. Leemos. Estate aquí leyendo, si no tienes Biblia, escucha al menos. Amén. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. No sé si te metes en la historia. Daniel y sus amigos eran gente sabia de los judíos que estaban esclavos. Y le dice el rey de los caldeos, traérmelos a estos. Porque quiero hacer algo con ellos para que dejen de adorar a su Dios y adoren a nuestros dioses. Vamos a lavarle el cerebro de alguna manera. El diablo se fija en ti y en mí. Y el diablo empieza estrategias, formas de trabajar, que tú no las ves venir, que de alguna forma intenta influenciar tu mente para que tú te dejes de ocupar de las cosas de Dios. Mira lo que dice que hizo el rey. Le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y los que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. ¿Vosotros estáis entendiendo esto? La lucha no solamente es interna. Dios tiene un propósito contigo y tienes tus luchas internas de lo que tú eres, de cómo tú eres. Pero es que el diablo también prepara una lucha externa. Tu familia, tus amigos, el trabajo, un hombre, una mujer, un novio, una novia, el esposo, la esposa, situaciones en tu exterior que van a intentar, mira, le cambiaron la comida, le cambiaron la bebida, le cogieron 3 años, le cambiaron los nombres. ¿Tú sabes que los judíos sus nombres tienen un significado? Los judíos sus nombres son nombres que tienen un significado, y cuando hablan de un nombre se le pone por algo que ellos son: príncipe de Dios, siervo de Dios, hijo de Dios. Son nombres que significan algo. ¿Qué está haciendo el rey? Les quito su nombre y los etiqueto con otro nombre. Les quito su comida y les doy otra comida. Les cambio los hábitos, les cambio la mente, les cambio la identidad. Pero Daniel, escúchame bien, si Daniel no hace nada, Daniel pierde la identidad que tenía. Pero Daniel se propone en su corazón, no, aunque mi familia, aunque mis amigos, aunque mi entorno, aunque el trabajo, aunque la economía, aunque quieran mancharme y quitarme la identidad, no voy a ceder.
y le dice, no quiero, está hablando con un rey, le dice, no quiero comer lo que tú comes, ni beber lo que tú bebes, ni estar con lo que tú estás, ni entretenerme con lo que tú entretienes, ni quiero aceptar el nombre que me pones, porque yo ya tengo una identidad y no quiero que nadie me la quite. Y esto es lo que tienen que hacer los hijos de Dios. Intentarán que cedas a beber como beben ellos, a comer como comen ellos, a disfrutar de como disfrutan ellos, a que te llamen como te llaman ellos, a chulear del nombre de bebedor, de fornicario, de alguien chuleta. No cedas. Tú tienes una identidad, o no te permitas que te quiten lo que Dios te ha dado. Retén lo que tienes, no cedas. Si Dios ha trabajado en tu vida por un tiempo, si Dios te ha sacado del lobo cenagoso, si Dios te ha sacado del pozo, si Dios te está encaminando, ahora no es el momento de cerrar los ojos, ahora no es el momento de dormir, es el momento de estar despierto. Me quieren quitar la identidad, pero yo no cedo. No comas como comen ellos, no bebas como beben ellos. No llamen las cosas como las llaman ellos. Es muy fácil ser influenciado y manipulado en esta sociedad. Te juntas con gente que no es cristiana y empiezas a etiquetar las cosas como las etiquetan ellos, pero no dejes que te roben la identidad. Y tú dices, me voy a juntar con gente, está bien, me voy a escuchar predicaciones, está bien, pero te tienes que proponer en el corazón, no voy a ceder, no voy a contaminarme. Te lo tienes que proponer tú. Si tú no te lo propones en tu corazón, con el Señor cederás. Cederás. Tú te tienes que proponer en tu corazón, yo tengo un pacto con el Señor, no voy a ceder, no me voy a contaminar. Eso dice Apocalipsis. Retén lo que tienes para que te den la corona de vida. Retén lo que tienes, no lo pierdas. Lo que Dios ya ha hecho y te ha dado, no lo pierdas. Pero aparte en Apocalipsis 2:20 dice, y no toleres. No toleres. Y cada uno tiene que saber que no tiene que tolerar. Pero en ese no toleres, ¿sabes qué está diciendo Dios a las iglesias de Apocalipsis? Le está diciendo, aquello que te incita de nuevo a caer en las cosas que ya venciste, no toleres que vuelvas a caer. Aquello que ya venciste el tabaco, venciste la depresión, venciste la miseria, venciste la ansiedad. No toleres que vuelva a tu vida, no toleres caer de nuevo en lo mismo. Y si has estado ahí pisando, si has cedido un poco, es el momento de decirle, perdóname Señor, me arrepiento Señor, quiero tener una identidad clara, quiero que tu propósito sea en mí, no voy a permitir que el propósito muera porque yo no colaboro. Aquí tienes, hame aquí, obra en mi vida. Esa es nuestra actitud. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Dios quiere hacer algo contigo, pero ¿qué espera Dios de ti? Que colabores, que pongas la parte que te toca, que pongas tu vida a su servicio, que le digas que sí, porque este cambio tiene que ocurrir desde adentro para afuera. Lo dice claramente la palabra en Romanos capítulo 12, aquel versículo. A mí me encantan estos versículos. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a la etapa que vivís, al siglo en el que vivís, a la sociedad en la que vivís, a la gente que estáis rodeada, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente tiene que cambiar. La mente de Cristo tiene que estar en nosotros. Dice Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo no prospera en sus caminos. Escúchame bien, estamos ya hartos un poquito de la poca firmeza y lo light que son tantos cristianos. Hoy sí, mañana no. Tanta inestabilidad. Escúchame bien, yo se lo decía a los hombres ayer. Para mí, el evangelio es más fácil de lo que lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros más difícil.
de lo que es. Es simplemente la decisión de seguirle y pase por lo que pase, yo he decidido seguirle. Se acabó. Pero nosotros es que me ha sentado mal aquello, es que me ha sentado mal lo otro, es que he visto, mira lo que me han hecho, es que me han saludado, es que no me han saludado, es que lleva el mismo pantalón que yo, es que el coche, es que esto, es que lo otro, y buscamos nada más que fallitos y errores, y buscamos nada más que tonterías para decidir, me salgo del camino, me salgo del propósito. Tonterías. Somos demasiado inestables porque somos emocionales. Y las emociones, claro, si te guías por emociones, hoy te comes el mundo y mañana no vales nada. Así hay gente, pastor, quiero servir en alabanza, quiero servir predicando, quiero servir cantando. Pasado mañana, pastor, quiero dejarlo todo, el Señor no me llama. Al otro, ya estoy bien, pastor, me lo como al mundo. Al otro, no sé qué hacer, no quiero hacer nada. Emocionalismo. Ese emocionalismo. Yo he decidido hacer algo y me comporto maduramente y como una persona adulta, lo que he decidido lo hago y tomo la responsabilidad. Pero es que aquello, pero es que aquella. Yo lo que hago, lo hago para el Señor y como para el Señor. A mí me da igual si el otro no lo hace, si el otro no lo ve, si el otro no lo aplaude, si el otro no. A mí me da igual, yo lo hago para Él. Pero he decidido en mi corazón servirle a Él. No es, voy a ver, voy a probar, a ver qué dice el Señor, a ver cómo me va la iglesia, a ver, no, tú tienes que decidir en tu corazón, tengo una identidad y voy a seguir para adelante pase lo que pase. Y cuando tú determinas eso en tu corazón, venga lo bueno, venga lo malo, el propósito de Dios sigue desarrollándose en ti, porque Dios te va trabajando día a día. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. La Biblia habla de derribar fortalezas, de destruir fortalezas. ¿Y sabes lo que es una fortaleza? Y estoy terminando. Una fortaleza es algo que empezó con un pensamiento solamente. Cuando habla de fortalezas no está hablando de demonios en la Biblia. Cuando habla de derribar fortalezas no está hablando de espíritus, está hablando de la mente. Está hablando de pensamientos que crecen y se desarrollan en una idea, y crecen y se desarrollan en un argumento, y crecen y se desarrollan en una convicción, y que por esa convicción hago acciones repetidas que forman hábitos. Porque ¿saben lo que es un hábito, verdad? Un hábito es acciones repetidas por mucho tiempo. Yo tomo el hábito de levantarme a las 7 de la mañana y lo hago por mucho tiempo y el cuerpo se habitúa a levantarse a las 7 de la mañana. Y yo tomo el hábito de comer arroz los viernes y el cuerpo parece que el viernes me pide el arroz. Y yo tomo cualquier hábito que tú desarrollas, cosas que tú repites, el cuerpo se acostumbra. ¿Y qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo ha venido a ti, tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de pensar ha desarrollado hábitos en tu persona. Y ha desarrollado pensamientos que se han podido convertir en una tradición, en una cultura, en una costumbre, que es el pensamiento desarrollado en una convicción que ha pasado a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Pero si ese pensamiento que tuvo mi quinto abuelo, si ese pensamiento que dijo, a las 3 de la mañana nos levantamos todos a ver la tele hasta las 4. ¿Pero por qué? No sé, pero nací y lo vi, y lo hacíamos, y lo hice con mis hijos, y mis hijos con sus hijos, y se volvió una tradición, y nosotros somos de esta manera, y hacemos cosas porque nos lo enseñaron los padres y los abuelos, porque son tradiciones que han pasado de generación a generación, pero cuando uno llega a ser cristiano, tiene que valorar en la palabra si esas tradiciones son pensamientos puros, son pensamientos que tienen que ver con la identidad cristiana y son pensamientos que no van en contra de la palabra. Yo tengo que pasar por el filtro de la palabra, y cuando hay pensamientos en mi vida arraigados, como por ejemplo, lo voy a decir, el ir el día de todos los santos, hacer cosas en el cementerio y poner velas, eso es algo que han dicho los padres y los abuelos, pero la palabra no dice eso. La palabra dice que eso es espiritismo, aunque lo tenga como una fortaleza en mi mente. Hay que derribar esos pensamientos y que la palabra sea lo primero en mi vida, y ahí el propósito de Dios
sigue desarrollándose, sigue creciendo, pero no puedo parar la palabra. Porque si la palabra la paro, Dios para de trabajar conmigo. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. ¿Me acompaña estos 5 minutos que termino? Hay cosas que aunque te duelan no hacerlas, o aunque te duelan hacerlas, si no tienen que ver con Dios, si Dios te lo señala y te dice esto no es mío, hay una lucha en la que tú tienes que decidir, yo o Dios, la carne o el espíritu. Pero es que esto está muy arraigado a mí. Esto me lo han enseñado, es que si no hago esto va a sentar mal a aquel y a la otra y al otro. Perdóname, yo lo que no quiero es que le siente mal a Dios por encima de padre, de madre, de hijo. Yo quiero que Dios esté contento conmigo. Mira, las personas estarán y otras veces no estarán. Las personas te ayudarán y otras veces no te ayudarán. Las personas podrán estar años conmigo, pero unos partirán, otros quedarán. Pero el único que cada segundo de mi vida estará conmigo, el único que me aportará en lo bueno y en lo malo, el único que nunca me abandonará a lo que haga, el único que me ama por encima de mi actitud, se llama Jesús. Yo no puedo fallar a Jesús, yo no puedo dejar a un lado a Jesús, yo tengo que servir a Jesús. Si tengo pensamientos equivocados, si se han creado pensamientos fuertes de tal manera que se han hecho fortalezas en mi mente, tienen que ser derribados. Porque si no, la palabra no llega, si no, la palabra no bendice, si no, el propósito de Dios se para. Quiero acabarte con este versículo, leyéndote lo que he dicho, para que lo entiendas bien. En 2 de Corintios 10:4. Porque algunos dicen, nuestras armas, yo qué sé, algunos hablan de diferentes armas. Pero mira lo que dice la palabra. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No vivimos ni ejercitamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero ¿cómo destruye las fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí está el conocimiento de Dios. Toda altivez de mi vida, sea en forma de pensamiento, tradición, cultura, costumbre, lo que quiera, todo lo que se pone por encima de Dios, esa altivez ante el conocimiento de Dios se vuelve en una fortaleza mental. Es como una barrera que se crea en tu mente, que no permite a Dios llegar a todas las áreas de tu vida. Se encuentra con una pared y no te puede tratar en ciertas áreas. Por eso dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. ¿Sabes lo que es cautivo? Esclavo. Llevando esclavo todo pensamiento a la palabra. Amén. Todo cautivo a la palabra. Pero es que eso va a costar, es que eso va a provocar peleas, eso va a provocar discusiones. Tú decides a quién quieres darle el primer lugar. ¿Qué espera Dios de ti? Que le des el primer lugar. ¿Qué espera Dios de ti? Que te humilles. Que no mandes tú, que mande Él. ¿Qué espera Dios de ti? Que le des a Él el lugar que se merece en tu corazón. Si tú crees en Él, si tú te preparas para servirle a Él, porque eso es lo que espera Dios de ti. Si tú luchas el día malo y sales venciendo, resistiendo y resistes ahí y sigues velando atentamente, escuchando su voz, alerta, y te esfuerzas dando lo mejor de ti para hacer su obra, entonces Él va a ir desarrollando cosas que sin darte cuenta llegarán a ti. Y como piezas de puzzle las irá poniendo en tu vida. Y tú irás encajando cosas diciendo, uy,
ahora junto esto con esto. Uy, parece que sé a lo que me está llamando Dios. Parece que sé, Dios me está empezando a hablar. ¿Qué es lo que quiere hacer conmigo? Porque Dios funciona así. No va a hacer en 2 días lo que tú quieres que haga. No, en 2 días no. Pero si tú te mantienes creyendo en Él, si tú lo pones a Él primero, si tú no dejas de prepararte, si tú cuando vienen momentos malos luchas y resistes, si lo escuchas atentamente, si te esfuerzas y lo pones en primer lugar, Dios, que está vivo, te hablará. A lo mejor no en voz audible, a lo mejor en profecía. A lo mejor no en profecía, a lo mejor a través de la palabra. A lo mejor no a través de la palabra, a lo mejor en una visión. A lo mejor en un sueño. A lo mejor por medio de otro hermano. A lo mejor en una predicación. Dios habla de muchas maneras. La multiforme gracia de Dios. La multiforme manera de Dios de obrar. Él habla de muchas maneras, pero el problema es que a veces nosotros no colaboramos. Y si no colaboramos, Él no puede hacernos crecer. Yo quiero terminar en esta mañana diciéndote que Él tiene planes para ti. ¿Lo crees? Aunque tú crees que a lo mejor tú no vales o que tú estás ahí en unas... Él tiene planes para ti. Él quiere hacer algo contigo. Pero lo va a hacer si tú colaboras. Lo va a hacer si tú le prestas atención. Lo va a hacer si tú le das a Él el lugar que tiene que tener para que Él obre. Y escúchame bien. Fortalezas no solamente se crean en el desarrollo del crecimiento. Fortalezas también se crean en personas que están maduras, que toman un pensamiento y se atascan en él. Conozco pastores que tienen fortalezas, que han adquirido un pensamiento, una forma de pensar, un hábito, y creen que está bien. Y no lo cambian porque cuando tú crees que algo está bien, no lo cambias. No hay cosa peor que una persona que conozca de la palabra un poco, mínimamente, y que tome un hábito o una costumbre o un pensamiento y no lo muevas de ese pensamiento. No hay nada peor, porque Dios con el nuevo puede tratar, pero con la persona que se atasca en una situación y no quiere verlo, puede caer en una sequedad impresionante en el espíritu. ¿Sabes lo que yo me propuse hace un tiempo? Y yo me gustaría que te lo propongas tú también. Al menos te lo aconsejo. Que continuamente revises lo que crees. No dentro de los parámetros de la duda con Dios, no. Dentro de Dios. Continuamente revisa. No te acomodes a una forma de pensar. Es que a mí me gusta que chillen para que se vea el espíritu. Es que yo, si no chillan, no hay vida. Es que las lenguas, yo las quiero y doy lenguas en la calle y en todos lados. Es que las lenguas yo no creo. Es que el fuego del espíritu, la unción no se manifiesta así, se manifiesta así. Mira, revisa continuamente, porque cuidado que no te estés manteniendo en una postura en la que estés rechazando lo que proviene de parte de Dios. Cuidado. Porque si Dios te quiere regalar cosas y tu pensamiento lo impide, te lo echará en cara. Cuidado. Hay regalos que Dios quiere darte. Y a una persona cuando viene con un regalo en las manos y con un deseo de agradar a alguien con su regalo, le gusta que esa persona lo reciba y le gusta que lo abra y que le sorprenda, le gusta seguir todos esos acontecimientos. Pero cuando viene el Espíritu Santo con regalo y tú no lo recibes, cuidado que no le estés dañando al Espíritu Santo, rechazando los regalos que tiene para ti. Cuidado. Revísate continuamente. Te voy a pedir que te pongas en pie allí donde estás, por favor. Yo sé que lo que he compartido esta mañana hay gente que a través de la palabra, de los discipulados, muchas cosas ya
las puedes tener claras. Pero es que aun los que lo saben tienen que recordarlo. Dios tiene un propósito contigo. En tu momento malo, no recules. Y cuando no veas nada, no recules. Dios te quiere tratar ahí. Es más, la mayoría de las veces, los tratos más duros y más inentendibles son donde Dios consigue transformar las cosas en nosotros. No es que busquemos momentos duros, pero es en los momentos duros cuando nos humillamos. Así que me gustaría que estés pasando por donde estés pasando, no cedas. Si ni siquiera has empezado el camino, ponte las pilas y empieza, porque queda poco tiempo y Dios tiene un propósito contigo. Si estás atascado, seco, acércate a la fuente y refréscate, llénate de Dios y camina, porque el largo camino nos espera, no podemos pararnos. Si estás dudando de cosas, acércate a Dios y echa la duda fuera. Háblale y confía en que Él se va a ocupar. Él es un Padre bueno. Si estás pasando por problemas, tranquilo. Si tú amas a Dios y estás sirviéndole a Él y quieres desarrollar su propósito, ahí Él va a hacer algo en ti que va a sumar para que tú sigas haciendo su obra. Así que cada uno tome su parte. Estamos en el camino. Yo hoy puedo ver el trato de Dios en experiencias de mi vida que en ese momento no las veía y que en ese momento no las entendía. Hoy veo que me sirvió para bien. Hoy. Y así cada uno de vosotros. Hoy a lo mejor no entiendes por dónde pasas, pero si te mantienes firme, mañana entenderás por qué pasaste por ahí. Y entenderás lo que te hizo Dios sumar en su propósito. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor, y vamos a orar al Señor, pidiéndole que Él siga obrando en nuestra vida y siga operando en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta hora por cada uno de los propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por habernos llamado, por habernos escogido. Y gracias porque aún sin tener nosotros ningún tipo de sentimiento hacia ti, quizás, Señor, tú nos llamaste. Y gracias porque tú preparas al que llamas. Tú capacitas al que llamas. Gracias porque por encima de todo estás tú. Y aunque hay cosas que no entendemos, Señor, seguimos queriendo depender de ti. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta hora. Sea la situación en la que se encuentren, Dios, yo te pido, Dios mío, que seas tú el que sigas operando. Sea tú el que sigas hablando, el que sigas ministrando, el que sigas tratando. Señor, pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, que tu trato no pare con nosotros, Señor. Que tú no pares de tratarnos, que tú no pares de moldearnos. Que tus manos no paren de ministrarnos y tratarnos para llegar a ser lo que tú quieres que seamos. Te pido que tú aumentes la fe de cada uno de mis hermanos. Que tú estés trayendo sabiduría para tomar decisiones. Que tú estés trayendo sensibilidad para poder ver tu palabra por encima de cualquier otra cosa. Que tú estés rompiendo en nosotros y derribando fortalezas mentales, argumentos mentales que te impiden desarrollar en nosotros cada día más tu plan y tu propósito. Señor, arranca toda venda que ciega los ojos espirituales. Quita, Señor, todo aquello que ciega nuestro entendimiento, Padre, y ayúdanos a entender y comprender tu trato, tu propósito, y aún en medio del no entendimiento de tu trato, ayúdanos a no perder la identidad, a mantenernos firmes, estables en tu palabra, por encima de todas las cosas. Hoy, Señor, trae un aviso, una alerta a tus hijos, para no ceder, para no desanimarse, para poder entender que seguimos caminando, que sigue tu obra desarrollándose en nosotros, que tú sigues tratándonos. En el nombre de Jesús, gracias te damos por todo lo que haces y vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor?